El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. 22 de julio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Y simplemente comentar un par de titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Skype. Uno de ellos tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar con él. Cabo Verde rechazó ayer suspender la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Los tres magistrados del Tribunal Constitucional decidieron por unanimidad desestimar el recurso del considerado testaferro del régimen venezolano. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó el recurso de apelación de la defensa de Alex Saab para suspender el proceso de extradición a los Estados Unidos, donde, por cierto, se adelanta investigación en su contra por posible supuesto lavado de dinero. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestro primer invitado, Alex Saab. Saben ustedes, como ha dicho el periodista Gerardo Reyes, tenía más funciones que cualquier ministro venezolano. De hecho, él lo ha calificado como un superministro. De esto conoce perfectamente Roberto Denis, ya vamos a conversar. Simplemente comentar las declaraciones de Nicolás Maduro respondiendo a la carta, a la misiva del secretario, del canciller del Vaticano, secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, que conoce perfectamente la situación de Venezuela, fue nuncio apostólico en nuestro país. Él prácticamente vino a decir, Maduro, que esta misiva era una basura. Luego de haberlos mandado, saben ustedes, a dejar de un lado sus sotanas para dedicarse a la política. Bueno, en esos términos se expresa el equipo que acompaña a Nicolás Maduro de cara a una posible negociación para permitir una transición a la democracia en nuestro país, que a la final es lo que estaba pidiendo el lenguaje muy llano el cardenal Pietro Parolin. Nos acompaña Roberto Denis, periodista de investigación del portal armando.info. Roberto, un millón de gracias por madrugar y atendernos tan temprano. Buenos días. Buen día, Mariale, un gusto estar contigo y con la audiencia. Pues mucho interés de compartir contigo, bueno, acerca de varias informaciones, pero te pediría un comentario inicial sobre esta decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde y qué tan cerca está la extradición, la entrega de este empresario colombiano, Alex Saab, a las autoridades norteamericanas. Bienvenido, te escuchamos. A ver, esta decisión del Tribunal Constitucional viene a ser, digamos, un nuevo revés para la defensa de Alex Saab, para sus abogados, porque básicamente lo que estaba buscando la defensa era una especie de apelación, una apelación en la que pedía que se suspendiera la extradición de la posible extradición de Alex Saab, digamos, siguiendo una recomendación del Comité Independiente de Derechos Humanos de la ONU que está estudiando el caso. Es decir, hace unas semanas la defensa de Alex Saab fue a este Comité Independiente de Derechos Humanos de Alex Saab. Con esto ha habido mucha manipulación porque se ha querido decir, no, es que la ONU ya dijo que hay que suspender la extradición, que hay que liberar a Alex Saab, cosa que no es del todo cierto. Lo que sí es cierto es que hay una recomendación del comité, nada más recibir la información que entregó la defensa de Alex Saab a este comité, de, digamos, bueno, mientras evaluamos el caso, detener la posible extradición. La Corte Constitucional lo que ha venido a decir, el Tribunal Constitucional, perdón, lo que ha venido a decir es que la postura de ese comité nada tiene que ver con la decisión que ellos vayan a tomar y que no hay ninguna razón para detener el proceso.
Hay que recordar, Mariale, que el caso de Alex Saab, bueno, esto se ha convertido ya casi que en una especie de novela interminable. Bueno, jurídicamente ya ha cumplido prácticamente todos los pasos y todas las instancias legales del sistema judicial de Cabo Verde, y en todas se ha determinado que sí, que hay méritos para la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Falta únicamente la decisión final, o que el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia judicial de Cabo Verde, ratifique que sí, que hay méritos para la extradición. Así que digamos, la defensa yo creo que debe estar muy preocupada porque este Tribunal Constitucional, por unanimidad de los 3 jueces que lo conforman, al decir que, miren, no hay razón para suspender el proceso y la posible extradición, parece ser el preámbulo de lo que será la decisión definitiva del Tribunal Constitucional. Claro, porque según lo que hemos estado leyendo, Roberto, y tú me corregirás si me equivoco, lo que pedía la defensa de Alex Saab con este recurso, que fue desestimado, era dar cumplimiento a la solicitud de adopción de medidas provisionales. Esto era suspender la solicitud de extradición a los Estados Unidos en el marco de una recomendación, como tú has dicho, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿correcto? Exacto, así es. Pero además es una estrategia, Mariale, digamos que está en sintonía con lo que ha hecho la defensa de Alex Saab, que recordemos está comandada internacionalmente por el ex juez español Baltasar Garzón, que básicamente sí, lo que estaba buscando era una forma de dilatar aún más el proceso, de postergar, de prolongar aún más este proceso, que como digo es un poco a lo que se ha dedicado la defensa desde que comenzó, bueno, este largo caso. El caso comenzó en el Tribunal de Relaciones de Barlavento, digamos que es como una especie de tribunal de primera instancia donde empezó. Después fue al Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde, que así se llama allá, que era una instancia, digamos, superior. Y ahora finalmente está en el Tribunal Constitucional. Cada vez que ha habido una decisión de esas instancias, la defensa lo que se dedica es buscar apelarla, buscar introducir una especie de habeas corpus que casi que comience el proceso de nuevo. Y ahora, digamos, lo más reciente que se quería era, digamos, esta vinculación con el Comité Independiente de Derechos Humanos de la ONU. Que hay algo importante que decir ahí, Mariale. El comité todavía no ha decidido qué hacer y cuál es la recomendación final en el caso de Alex Saab. El comité recibió, como decía antes, hace semanas, la solicitud, digamos, la petición de evaluar el caso. Esa solicitud la hacen los abogados de Alex Saab. El comité hasta ahora tiene toda la información que ha enviado, digamos, la defensa Alex Saab, donde básicamente insisten en el supuesto rol de diplomático y que se le está violando la inmunidad diplomática, y por eso acuden al comité. Pero el comité todavía, como digo, no ha tomado una decisión ni ha hecho una recomendación, ni una recomendación final. Cosa que sí ha pasado, Mariale, en muchos de los casos de presos políticos en Venezuela. Comités independientes de derechos humanos de la ONU han hecho recomendaciones, es decir, han evaluado el caso y sí han hecho recomendaciones finales, donde hablan de liberación de presos políticos, donde hablan incluso hasta de indemnizaciones a esas detenciones por ser arbitrarias, y el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, los ha desconocido abiertamente todas esas recomendaciones, ¿no? Y es la otra gran paradoja que tiene esto, que al final para Alex Saab se está pidiendo algo que sistemáticamente el régimen de Nicolás Maduro ha desconocido para los venezolanos. Ahora, Roberto, en esta entrevista que le hace el diario El País a Gerardo Reyes, periodista, responsable del área de investigación entiendo, de Univisión, ganador del premio Pulitzer, que escribe un libro sobre este personaje, Alex Saab, a él le preguntan por qué es tan importante para el régimen de Nicolás Maduro. Y él responde que, bueno, logró este señor convertirse en un operador eficiente y efectivo para que el gobierno de Venezuela pudiera burlarse de las sanciones económicas de Estados Unidos y al mismo tiempo hacerse
multimillonario. Yo te pediría un comentario porque ciertamente cuando uno lee, digamos, la entrevista, la declaración del periodista Gerardo Reyes, entiende la razón de la preocupación aparente que existe entre, digamos, el régimen de Nicolás Maduro, que forman parte del régimen de Nicolás Maduro, de que este señor, este empresario colombiano, finalmente se ha entregado a la justicia norteamericana. Yo te pediría un comentario, te escuchamos. Sí, Mariale, a ver, y bueno, creo que lo hemos hablado otras veces en algunas de las entrevistas que hemos tenido sobre el caso de Alex Saab. Eh, a ver, Alex Saab, haciendo un breve recuento, comenzó sus negocios en Venezuela desde el año 2011, estaba vivo todavía Hugo Chávez, con aquel famoso contrato para la construcción de viviendas prefabricadas, eh, que es aquella famosa presentación de él caminando en Miraflores a firmar el contrato delante del presidente Chávez y del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿no? A partir de ahí comienza una carrera, digamos, su carrera de contratista, es decir, estamos hablando de casi una década de contratista, pero es con la llegada de Nicolás Maduro a Miraflores desde el año 2013, donde inmediatamente eso se traduce para Alex Saab en una cascada de contratos en construcción, en obras públicas, en aquellos denominados los gimnasios, aquellos verticales que se hicieron, eso lo hizo él. Eh, se beneficiaba en la sombra a través de toda una red de empresas fantasmas, sobre todo en Hong Kong y en otras jurisdicciones, de lo que fueron aquellas asignaciones de divisas de las subastas del CICAD. El señor Nicolás Maduro le terminó otorgando la extinta red, la red de la extinta, los locales de la extinta red de abastos bicentenarios, se la termina entregando a Alex Saab para que monte las tiendas Club, que inicialmente se pensaban que iban a ser unas tiendas, digamos, estatales, así como era Abasto Bicentenario, pero no, eso es un negocio privado controlado por gente de Alex Saab. Más recientemente estaba entonces en el tema del Club, de los alimentos, en el tema del oro, del suministro supuestamente de combustible desde Irán a Venezuela. Y sí, digamos, era Alex Saab una especie de gran ministro, de superministro en la sombra, pero yo creo que más allá de todo eso, hay también un convencimiento desde los Estados Unidos. Recordemos que él tiene una acusación por lavado de dinero desde mediados de 2019 en un tribunal de Florida en los Estados Unidos. Hay el convencimiento de la cercanía de este señor con Nicolás Maduro y el entorno familiar del propio Nicolás Maduro. Entonces, es decir, no es, yo siento que ahí hay, bueno, todo este relato que se ha construido y que se ha creado a raíz de su detención, tanto que él es diplomático venezolano, que es el representante del embajador de Venezuela ante la Unión Africana, cosa que Maduro lo designa 6 meses después de su detención. Es decir, ese cargo no era público, no era que este señor era público, que tenía este rol, no, para nada. Eso fue en diciembre del 2020, es decir, meses después de su detención es que Maduro le da ese cargo, justamente buscando darle la inmunidad diplomática. Pero como decía, yo creo que hay el convencimiento de los Estados Unidos, sí, del rol que tenía el señor Alex Saab en la estructura financiera del chavismo, pero yo creo que también en la estructura financiera del propio Nicolás Maduro. María, le recordemos que si uno ve, y eso lo hemos documentado y publicado en Armando Info, si uno ve los negocios de este señor, todos son negocios de cientos de millones de dólares, manejados de una forma muy opaca, con empresas que prácticamente existen en papeles en los registros de Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, y ese tipo de jurisdicciones que casi todas son paraísos fiscales, que no tienen, digamos, una estructura detrás, una estructura realmente empresarial detrás, que básicamente lo que hacían era captar, como digo, contratos de cientos de millones de dólares. Ese dinero era movido, por ejemplo, mucho de ese dinero se movía a través de bancos de Antigua y Barbuda, que es otra gran jurisdicción, digamos, que es considerado un paraíso fiscal y tiene todo el tema del secretismo bancario. Y después ahí, a partir de ahí iba a otros bancos del mundo. Recordemos que Alex Saab tiene abierta una investigación
Eh, la esposa de Alex Saab también y algunos de los familiares de Alex Saab, por ejemplo, en Italia, desde finales de 2019, porque se consideraba que sus familiares estaban lavando dinero proveniente de negocios no muy claros en Venezuela, lavando dinero a través de la compra de inmuebles, por ejemplo, en Italia, por mencionar algo. Pero recordemos lo que pasó en México, cuando en México la Fiscalía de México abre una investigación por el tema de la venta de alimentos a Venezuela para los CLAP con sobreprecios y de muy mala calidad, entre otros. Tiene una investigación abierta en Colombia, ya esto más ligado a los negocios que él tenía en Colombia, muchos de ellos antes de ir al chavismo, que para nada tienen la magnitud que empezó a tener eso, que empezaron a tener esos negocios en Venezuela. Y esa acusación en Colombia, si uno la ve, está ligada también a delitos financieros, de exportaciones ficticias, importaciones ficticias, evasión fiscal. O sea, de manera que ese relato que se quiere hacer ver, donde el señor Alex Saab es esta especie de Robin Hood que apareció de la nada para resolver los problemas que causan las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela, es absolutamente inverosímil. Como digo, yo creo que aquí hay algo más y hay toda una historia de evidencias, de indicios y de investigaciones judiciales que se le han abierto, que apuntan a, como decía antes, a esta cercanía con el propio entorno de Nicolás Maduro y de su familia. Roberto, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte acerca del caso de la aerolínea Plus Ultra. Acabamos de conocer que la justicia española suspendió el rescate de 34 millones de euros para esta empresa que está conformada, entiendo, con capital venezolano. Tú escribías un trabajo especial en alamando.info titulado El equipaje no declarado de Plus Ultra. Yo te pedí un comentario, te escuchamos. Sí, a ver, la aerolínea Plus Ultra, como bien decías, nosotros publicamos ese reportaje ya, ahorita no recuerdo bien la fecha, pero hace un tiempo, y en ese reportaje nosotros descubríamos y revelábamos que esa aerolínea registrada en España y digamos que nace como una empresa española, desde mediados de 2017, creo recordar, y ya 2018, digamos, había pasado a tener una mayoría accionaria de unos empresarios venezolanos. Y cuando veíamos y tratamos de ver, bueno, quiénes son estos empresarios venezolanos, de dónde vienen, de dónde aparecen, estos empresarios venezolanos conectaban con el señor Camilo Ibrahim, están en otras de sus empresas, en otros de sus negocios, del señor Camilo Ibrahim, que es este empresario libanés venezolano, que comenzó en el negocio textil, que maneja algunas marcas, digamos, conocidas de ropa, tipo franquicia, digamos, que manejaba ese negocio en Venezuela, pero que ha ido creciendo mucho en los últimos años y ganando también un protagonismo, digamos, muy cerca también por cercanías con lo más alto del poder, lo del poder económico y político en Venezuela. Y nosotros publicamos ese trabajo donde documentábamos eso y eso había pasado un poco, digamos, por debajo de la mesa, más allá de que, bueno, sí se es público, pero no había causado tanto impacto. Y al final esto se reflota justamente por el rescate financiero que se le da a Plus Ultra de parte del gobierno español, que, bueno, eso forma parte de un fondo que está destinando el gobierno español para tratar de, digamos, ayudar a las empresas a raíz del efecto de la pandemia, pero que al final terminó casi que conmocionando la opinión pública española, porque cuando uno ve la importancia y el peso de Plus Ultra como aerolínea en el mercado aeronáutico español, es casi nulo. Al final, lo único que tiene, digamos, el único vuelo fijo que tiene Plus Ultra son un par de vuelos, creo que semanales, Caracas-Madrid y Caracas-Tenerife bueno, Canarias-Venezuela y Madrid-Caracas. Eh, entonces, digamos, empezó toda esta investigación que ha hecho buena parte de la prensa española,
intentando entender, bueno, ¿por qué se da este rescate financiero tan importante? Una empresa que parece que no tenía el peso y la importancia que se está diciendo. Una empresa además que siempre estuvo quebrada, Mariale. Es decir, cuando estos señores entran y ponen el capital y pasan a ser la mayoría accionaria, la empresa no había despegado, ¿no? Era una aerolínea, pero no había despegado. Prácticamente siempre nació con esa idea de conectar España con Latinoamérica, pero la empresa prácticamente nunca había despegado. Y entonces cuando en España se empiezan a escarbar, descubren que sí, en efecto es el señor, un poco que esto, pese a que él lo ha negado, pero son muy evidentes los indicios que hay de la relación de Camilo Ibrahim con estos empresarios, y se tejió toda esta versión de que el ya exministro Ábalos en España fue clave en este apoyo, y eso se explicaría por su relación con Delcy Rodríguez. Como digo, al final esto inicialmente había pasado desapercibido, pero claro, fue tal el monto del rescate financiero, tú lo recordabas, que bueno, evidentemente eso encendió las alarmas, de decir, bueno, ¿por qué a esta empresa se le está dando, digamos, un rescate de esa magnitud al final con dineros públicos de los españoles? Sí, al final, Roberto, parece que todos los caminos llevan a Roma, como dice el dicho. Gracias, gracias por... Así es, porque al final la corrupción en Venezuela, Mariale, se convirtió en algo transnacional, ¿sabes? Conecta, y lo hemos hablado en otros casos, bueno, está el caso Saab, muchos otros casos, todos los casos que se ventilan de PDVSA que están en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones, pasó con la banca de Andorra, en fin, al final han sido casos que le han dado literalmente la vuelta al mundo. Roberto, gracias por atendernos, acompañarnos, madrugar tan temprano el día de hoy, periodista de investigación del portal armando.info. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. En el corte anterior hablamos sobre un empresario colombiano emblemático que espera su extradición a los Estados Unidos, detenido en Cabo Verde. Nos referimos a Alex Saab. En esta parte del programa hablamos acerca de empresarios venezolanos que, bueno, están en medio de una discusión que se ha abierto por la reciente participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea Anual de Fedecámaras. Toda clase de reacciones las hemos compartido aquí. Y nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, expresidente de Conindustria, para hablar acerca de este tema, la discusión que está abierta en nuestro país sobre este posible acercamiento o no al régimen de Nicolás Maduro en esta etapa, en esta situación de Venezuela. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Yo le pediría, gracias por atendernos, una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido, la diatriba que se ha generado por este acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro. Ayer compartíamos con Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, el informe de la OIT, de la Comisión de Encuesta, que deja clara, bueno, la actitud del régimen, el acoso permanente contra el sector privado en nuestro país. ¿Cómo interpreta usted
este acercamiento? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, fíjate, las cámaras sectoriales se han venido reuniendo con el gobierno regularmente. Hay una cantidad de funciones operativas que hay que tener y hay que estar consensuando regularmente. Los códigos de CPE, que son los códigos mediante los cuales se va registrando el contenido y la descripción de los productos. Ahí ha habido mucha relación entre las cámaras sectoriales y el organismo del Estado que se encarga de eso, los permisos fitosanitarios, las guías de despacho y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, si bien eso es cierto de las cámaras sectoriales que van operando, digamos, a nivel más gestor, una cámara como Fede Cámaras, una organización como Fede Cámaras, no tiene un propósito gestor, sino un propósito de influir en políticas públicas. De hecho, en su razón de ser, en sus estatutos, está contemplado la defensa de la soberanía nacional, la defensa y la estabilidad de la democracia, es decir, defender desde el punto de vista social, desde el punto de vista de organización social, el que haya una democracia alternativa, que haya institucionalidad con separación de poderes, y esto se hace mediante el análisis y la propuesta de políticas públicas, con el consenso de políticas públicas que en una democracia sería regularmente, ¿no? Ante ese marco, siendo ese el propósito de Fede Cámaras, uno se pregunta entonces, bueno, ¿qué es lo que puede decir Delcy Rodríguez ahí? Y lo que dijo fueron unas cosas muy cínicas, verdaderamente, ¿no? Dijo que los empresarios del mundo ven con envidia a los venezolanos porque tienen materias primas, cuando es totalmente lo contrario. Ha habido una destrucción de las cadenas de suministro. Prueba de ello es que el sector metalmecánico no puede recibir acero venezolano, tiene que importar acero. El sector petroquímico, antes Venezuela producía y exportaba resina plástica, ahora no las hay. Los empresarios venezolanos han pasado por la hiperinflación, cosa que los empresarios de otros países no, por la contracción de la economía. ¿A qué puede pensar un empresario del campo que no tiene gasoil y que es matraqueado en todas las alcabalas? Entonces esa declaración no es sino una declaración cínica, como lo es el reactivar el Consejo de Economía Productiva, que dijo que es una cosa que se podía conseguir. Ya pasamos por ahí, en el 2017 y 2016-2017 existió y operó todos los martes un Consejo de Economía Productiva que no sirvió para absolutamente nada porque el régimen del señor Maduro no quiso instrumentar políticas que se requieren, que son básicamente políticas de mercado, ¿no? Más allá de otras cosas como el haber criticado de una manera absolutamente, al lugar del que la Iglesia opinara sobre política. Dijo que los curas debían quitarse la sotana si se quieren meter en política, y la política es pertinente para que todos los venezolanos opinemos, cada quien desde su organización, pero en los conceptos fundamentales, ¿no? Entonces, habiéndote dicho eso, hay muchas cosas que Fede Cámaras podría negociar o conseguir que el gobierno otorgara. Por ejemplo, hay cosas como el desmontaje de las alcabalas, que están extorsionando permanentemente, el cierre indebido de empresas en el interior, de comercios en el interior, que son acosados o bien por las alcaldías o bien por las policías para cobrándoles vacuna como para que se puedan mantener abiertos, ¿no? La recuperación de la banca, la cual es fundamental y se puede negociar se puede acordar con el régimen, el regresar a la sindéresis en el sector en el tema arancelario. Hoy en día se pagan aranceles por importar materias primas, pero los productos terminados ingresan sin pagar aranceles, con lo cual hay un desincentivo a la producción nacional. O sea, es tener el mundo al revés, ¿no? La ley antibloqueo, con la cual desde una posición de opacidad dispone de los bienes del Estado, y ahí un bien del Estado importantísimo, por ejemplo, todo el sector eléctrico. Sin sector eléctrico, el sector en la economía no puede funcionar como ha sido en todo el interior a lo largo de estos últimos 3 años, ¿no? La contratación con el Estado, las vacunas, el hecho de que se abran nuevamente los vuelos comerciales y los de aviación privada, porque por las carreteras nacionales lo que hay es inseguridad. En fin, hay muchísimos temas que se podrían acordar con el Estado. Ninguno de estos se ha acordado. Entonces, lo que me parece que es cuestionable
es haber presentado a Delcy Rodríguez como que hay un acercamiento cuando tú, digamos, ninguno de los temas medulares que podrías hablar los has hablado. Tú celebras después de que llegas a unos acuerdos, no antes de que llegas a unos acuerdos. Juan Pablo Lelquiaga, tenemos que hacer una reposo para la policía, pero yo le dejaría dos inquietudes. Número uno, ¿puede haber cambio económico sin cambio político en nuestro país? Da la impresión que no. Sabemos cuál es la naturaleza del régimen en Venezuela, lo hemos vivido y sufrido durante 20 años, pero yo le dejaría la inquietud. Y sobre todo a la luz de lo que establece la comisión de encuesta de la OIT, allí narran lo que ha sido el acoso, los atentados contra la sede de Fede Cámaras, las acusaciones contra sus dirigentes, la detención de algunos dirigentes empresariales y sindicales, denuncias incluso de asesinatos en nuestro país. A la luz de todo lo que está reflejado allí, ha sido denunciado y ha provocado acciones de la Organización Internacional del Trabajo, producto de años de acoso. ¿Es posible pensar en un cambio económico en Venezuela en las actuales circunstancias sin cambio político? Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido con el empresariado de nuestro país, la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Nos acompaña Juan Pablo Lelquiaga. Yo le dejaba una inquietud muy concreta. ¿Es posible pensar en un cambio económico en nuestro país sin cambio político a la luz de lo que ha ocurrido en estos años y que está reflejado, insisto, con lujo de detalles en el informe de la Comisión de Encuestas de la OIT? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que eso depende de lo que tú llames un cambio económico. O sea, si tú lo que quieres ver, que es lo que todos los venezolanos quisiéramos ver, que es una economía de mercado plena, con todas las garantías, con el derecho a la propiedad, con derechos garantizados a la propiedad, con Estado de Derecho, en la cual la confianza se basa sobre el que existe un sistema de justicia mediante el cual todos somos iguales ante la ley y donde se pueden dirimir contratos, donde hay unos tribunales en los cuales, digamos, una compañía internacional puede venir, puede hacer una inversión y puede recostarse en ese sistema de justicia para poder dirimir problemas o dificultades con el Estado. Bueno, eso no va a pasar en un régimen autoritario como el régimen que vivimos, pero sí pueden haber unos cambios, digamos, que de manera importante dan un impulso a que haya más actividad económica. Fíjate que pasamos de tener un control de cambio muy estricto, a través del cual el Estado era el único que suministraba divisas, momentos en los cuales estaba prohibido exportar, a un Estado o a una economía en la cual lo que impera en este momento es el dólar, con una libertad de transacciones en el sentido de que los controles de precio que operaron en el pasado no están presentes, el incentivo a la exportación mal llevado, pero está presente en este momento. Entonces, digamos, los cambios que te podrían
permitir de que haya una economía más dinámica, sí se podrían dar bajo un régimen autoritario como el que vivimos. Sin embargo, una economía plena de mercado, como te dije antes, que es lo que nosotros quisiéramos ver en Venezuela, eso no se va a dar hasta que no tengas un país en el cual el gobierno sea legítimo, haya legitimidad o haya separación de poderes y opere un sistema de justicia imparcial. Bueno, creo que el planteamiento es absolutamente claro de Juan Pablo Lalquiaga, expresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca de este hecho que tantas reacciones ha generado, que tiene que ver con la participación de la vicepresidenta del régimen, de Nicolás Maduro, en la Asamblea Anual de Fedecámaras. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.